Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos terminando ya el mes de noviembre. Qué rápido se ha ido este año. Ya estamos prácticamente entrando la próxima semana al último mes del año, diciembre. Faltan algunos días más, pero ya son muy poquitos, muy poquitos. Y pues bueno, esta mañana, como todos los domingos, son muy especiales porque es el día en que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, una palabra que nos puede dar ánimo, nos puede dar consejo o nos puede prácticamente reprender en algunas áreas en las cuales no estamos funcionando bien, que no estamos haciendo bien las cosas. Pero bueno, estamos en el proceso de esta epidemia, esta pandemia mundial que está azotando gravemente en nuestro mundo, nuestros países. Hablando de México, pues bueno, como ustedes saben, ya rebasamos los 100,000 muertos, cosa que nunca nos esperábamos. Pero habla de que realmente la epidemia es una enfermedad bastante peligrosa. Aunque les diré que hay mucha gente que todavía duda de si eso no es real. Porque pareciera como que dice, bueno, se ha muerto tanta gente, pero yo no he notado nada. Pero pues poco a poco van tocando de repente las cercanías de la familia y pues nos damos cuenta que sí, es una enfermedad real. Yo siempre lo he creído, que realmente es una epidemia que está dañando mucho a la gente por el simplemente hecho de que soy médico. Y como médico, pues prácticamente al hablar entre los colegas nos damos cuenta cómo están los hospitales. Aquí en la ciudad de Oaxaca estamos rebasados, se puede decir, porque no hay camas para que tú puedas llegar a hospitalizarte. En muchas partes, como en la ciudad de Querétaro, donde está toda mi familia, igualmente, no hay espacio. ¿Y saben lo que significa que no hay espacio? Que te mandan a morir a tu casa. ¿Por qué? Porque no tienen un espacio donde te puedan atender y hacer lo que sea posible por salvar tu vida. Todo esto ha generado temor, miedo, pánico en algunos sectores. Y es ahí donde yo quiero tocar esta mañana el área del temor. El título de este mensaje en esta mañana es cómo luchar contra la ansiedad. Cómo luchar contra la ansiedad. Yo recuerdo hace años, cuando empezaba mi vida cristiana, debe haber sido en el primer año, que vino a mi recuerdo, vino a mi mente, el hecho de que yo había pedido a Dios ya no vivir más. Yo le dije al Señor, si a mis 40 años no soy rico, no soy millonario, no quiero vivir más. Eso lo dije antes de ser cristiano. Y bueno, de repente por ahí Jesús tocó las puertas de mi corazón y pues empecé a caminar con Él. Pero el día que iba a cumplir 40 años, resulta que ese día me encontraba yo en una ciudad que se llama Tuxtepec, aquí en la ciudad de Oaxaca. Está más o menos a 200 kilómetros de aquí de la ciudad. Entonces llegué yo a Tuxtepec, me hospedé y todo, y vino a mi mente ese como pacto que había hecho con el Señor de que si no era rico, ya no quería vivir. Era 4 de enero, acuérdense, 4 de enero es el día de mi cumpleaños. Entonces ese 4 de enero, pues lógicamente que cumplía 40 años, pues de repente vino ese recuerdo. Y yo la verdad estaba sumamente preocupado y le decía al Señor, Señor, acuérdate que yo te pedí perdón por ese pacto que hice contigo, lo rompí y ahora soy libre, ahora estoy contigo, Señor, y pues acuérdate, por favor, acuérdate, Señor. Entonces yo tuve que salir del hotel y dije, bueno, voy a ir al consultorio.
Y de repente, pues bueno, con ese pensamiento yo salí con un terror, la verdad, preocupado, porque no me vaya a atropellar un carro aquí, me mate. No se imaginan qué ansiedad tenía ese día. Y pues se fueron transcurriendo las horas, yo me paraba en una esquina, miraba para todos lados, que no viniera una bicicleta, que no viniera una moto, que no viniera un auto, un camión, lo que fuera, algo que pudiera lastimarme, que pudiera matarme. Entonces así anduve todo el día en la calle hasta que por fin llegué nuevamente al hotel, pero aún no eran las 12 de la noche. Y dije, no ha terminado el día, seguimos siendo 4 de enero. Y yo, Señor, te pido que tú me ayudes. Y ese día en la noche hubo un temblor que sacudió ahí el hotel y dije, Señor, acuérdate. Pero a fin de cuentas, quiero decirles que, pues, yo creo que el hombre, todos los hombres tenemos miedo en algún momento de nuestra vida. Por eso cuando miramos el Nuevo Testamento y vemos el registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos una pregunta. ¿Qué es lo que prohibió nuestro Señor Jesucristo con más frecuencia en el Nuevo Testamento? Con más frecuencia en los evangelios. Y yo le voy a dar la respuesta. La respuesta está en 2 palabras. No temas. No temas. Es la frase negativa que más expresó nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dijo, no temas. Tal vez no la hayamos tomado muy en cuenta nosotros porque la hacía con mucha frecuencia, prácticamente con sus discípulos. Cada vez que los veía les decía, no teman, no tengan miedo. Les decía con tanta frecuencia como si fuera prácticamente un saludo, como llegué a decirles hola o shalom, pero no, Él les decía, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo no sé si se ha preguntado alguna vez por qué nuestro Señor Jesucristo lo decía tan constantemente, no tengan miedo. ¿Por qué lo diría? Yo pienso que tal vez Él, teniendo conocimiento de nuestra fragilidad humana, somos hombres, somos frágiles, tendenciosos a temer, a tener miedo. Porque Él nos conoce como personas, no somos sus criaturas y Él sabe cómo somos nosotros. Así que tendemos nosotros a tener miedo, tendemos a luchar con la ansiedad constantemente. Adán también cuando pecó lo tuvo. Allá en el inicio, en el Génesis, el Padre Celestial andaba buscando a Adán, ¿dónde estás? Y Él respondió por ahí, te oí en el huerto, Señor, pero tuve miedo. Te oí en el huerto, pero tuve miedo. La primera vez que se toca la palabra miedo. Entonces, en ocasiones, muchas veces usamos mal el término y llegamos a decir, estoy ansioso porque llegue la Navidad. Estoy ansioso porque llegue esto, porque llegue aquello. Lo que muchos creen que están diciendo es que están emocionados porque llegue la Navidad, porque llegue el próximo evento. Pero desafortunadamente, si nosotros vemos el significado de ansiedad, lo que en realidad estamos diciendo, estoy ansioso porque llegue la Navidad, estamos diciendo, tengo temor de que llegue la Navidad. Es que muchas veces realmente la palabra o el término ansiedad se usa como un sustituto de entusiasmo, cuando en realidad el término ansiedad se refiere a miedo, temor, preocupación por un futuro. Eso es lo que significa. Todos, como decía en un inicio, todos en el mundo tenemos miedo. Yo tengo miedo. Muchas veces he tenido miedo. No todos le tenemos miedo a las mismas cosas, pero siempre vamos a experimentar diferentes tipos de ansiedades o de miedos o temores en nuestra vida. Yo como médico y ministro, cuando veo a la gente que llega al consultorio, llega a un hospital, no importa el procedimiento que se les va a realizar, no importa qué tan insignificante sea, siempre existe un poco de temor a lo que ellos van a enfrentar. No se diga aquel que tiene terror a las inyecciones. Llega al consultorio, doctor, mándeme lo que quieran, menos inyecciones porque me dan terror. Todo mundo tenemos ansiedades, todo mundo tenemos temores. Es esa parte de la naturaleza humana
ese sentir prácticamente de nosotros, de que nos despierte internamente esa ansiedad. Las ansiedades pueden ser intensas, pueden ser paralizantes, pueden ser de diferentes niveles hasta convertirse en una fobia. ¿Qué es prácticamente una fobia? Fobia es un miedo que nos paraliza, que prácticamente lo conocemos como pánico. Ese pánico. Bueno, pues una ocasión estaba leyendo un artículo donde nos refería ese artículo las 10 fobias más comunes que la gente sufre. Una, pues, es la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Después empezó a brotar esa palabra de la xenofobia, que es el miedo a los extranjeros. Después empezó, bueno, si ya tenía tiempo, la claustrofobia, el miedo a estar en lugares cerrados. Pero el pánico número 1, el que se lleva el primer premio, es la glosofobia, que es el miedo a hablar frente a la gente. Y yo quiero decirte que yo puedo identificarme con uno de esos miedos, con la acrofobia, ¿sí? A mí me dan miedo las alturas. Y cuando tengo que hacer una tarea en la altura, y digo a la altura como por ejemplo abrir la escalera de tijera para cambiar un foco, pues me subo con mucho cuidado y no se imaginan cuánto terror me ocasiona estar en el último escalón donde cualquier temblor, movimiento me puede hacer caer, me da miedo. Y la verdad ese miedo que me da vergüenza, me avergüenza que la gente se dé cuenta que me da miedo a la altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido a alguien, ayúdame a subir, ¿no? Porque ya siento débiles mis piernas, o finjo dolor, o cualquier otra cosa, pero trato de enmascarar prácticamente mis miedos que tengo. Así que, de esa manera, subo yo a las escaleras. Cuando me tengo que asomar, si subo a una casa y tengo que asomarme, no tiene barandal, no tiene nada, ¿saben lo que hago? Yo me pongo pecho tierra, me acuesto totalmente en la losa y ya asomo la cabeza para ver qué hay allá abajo. Pero me da miedo, son partes de los temores que toda la gente llegamos a tener. Yo no sé usted a qué le teme, pero pues ese es mi escudo. Ahora mi escudo para poder subir a una altura es: yo ya soy mayor, tengo 61 años, no tengo tanta vida, así que ayúdame, tómame de la mano. Para subir una escalera, tómame de la mano. O sea, yo no sé, realmente Dios nos hizo de esa manera, nos hizo frágiles, y podemos ver en lo que habíamos dicho antes, que prácticamente las fobias, o los miedos, o los temores, nos hacen prácticamente, o más bien están relacionados con la pérdida de comunión con Dios. Están totalmente ligados a la pérdida de la comunión con Dios. Vuelvo a repetir, nuestros miedos o temores están relacionados con nuestra comunión con Dios, o con nuestra falta de comunión con Dios. Por ejemplo, Adán, habíamos dicho que cuando es buscado por Dios en el huerto, él se escondía y dijo: tengo miedo. ¿Por qué? Porque el pecado rompió la comunión que él tenía con Dios. Y eso le ocasionó tener miedo. Vaya conmigo ya al Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 25. Es una parte del Sermón del Monte y creo que pues han escuchado mucho de ellos. Yo he pasado tiempo hablando del Sermón del Monte, pero pues no voy a abundar, no voy a profundizar en ellos, solamente quiero tocar parte de este sermón que encontramos en el versículo 25, donde nos dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida?
y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Versículo 29. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Vamos al versículo 31, mucha atención aquí. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscaban ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis, de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios aquí? ¿Qué es lo que está prácticamente enfocando Dios? Nos está diciendo, no te preocupes por el mañana. ¿Cuántos se preocupan por el mañana? Yo me preocupo por el mañana. A veces la ansiedad hace que estemos tan atemorizados, ¿verdad? Porque nuestras preocupaciones por el día del mañana a menudo provocan un espíritu de ansiedad dentro de nosotros. Jesús prácticamente entregó el sermón a una audiencia que estaba compuesta por hombres y mujeres, pero tiene un interés muy particular, o va dirigido de manera particular hacia los hombres que lo escucharon. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura los hombres nunca hablamos de nuestros temores, nunca hablamos de nuestros miedos, como que no es de hombres hablar de nuestro temor. Hablamos de deportes, hablamos de negocios, de todo tipo de cosas, pero nunca nos abrimos y nunca revelamos realmente nuestros miedos, ya que pensamos que eso no es muy masculino y es de mariquitas, ¿verdad? Pero bueno, la mayor ansiedad que todo hombre enfrenta es el miedo a no poder proveer para su familia. Ese es el mayor problema, según prácticamente los estudiosos en esta área, los psiquiatras, los psicólogos. Es decir, prácticamente que es un problema específico de los hombres casados que tienen hijos. ¿Por qué? Porque desde el momento que estamos ante un pastor, un sacerdote o un juez de lo civil y decimos sí, acepto, nosotros estamos asumiendo prácticamente la carga que vamos a llevar por el cuidado de una esposa y una familia. Entonces, es un temor prácticamente que siempre está presente. ¿Qué voy a llevarle a mi familia? También se ha reportado en la medicina que el hombre tiene el doble de pesadillas que las mujeres. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque ¿por qué los hombres van a tener mayor cantidad de pesadillas que las mujeres? Y la razón es por la responsabilidad que lleva el hombre. Ahora, le diré una cosa aquí en mi matrimonio con mi esposa, pues es totalmente diferente. Yo digo que nunca sueño y mi esposa todos los días sueña. Lógicamente unos sueños pueden ser buenos y otros sueños pueden ser pesadillas, pero cuando yo tengo sueños, son sueños espirituales. Aunque se ríen. Pero realmente mi mente no pierde el tiempo en otras cosas. Cuando tengo un sueño, me acuerdo nítidamente de todo. Sueño a color y veo que tiene una importancia a tal grado que puedo escribir todo el sueño. Bueno, les voy a decir una cosa. Cuando tengo un sueño así, me pongo en la computadora a escribirlo y sé, no se me va ningún detalle del sueño. Cuando pasa eso, digo, esto tiene un trasfondo espiritual. Y hay veces que pues, yo no sé realmente buscar la revelación de un sueño. Así que veo entre mis amigos que son profetas, les envío a 2, 3 el sueño para ver cuál es su opinión de ellos. Y de esa manera puedo tener yo una revelación de lo que soñé. Bueno, vámonos, ya me salí del tema. La cuestión es que la mujer
el hombre tiene más pesadillas que la mujer. El hombre tiene más pesadillas que la mujer. Y lógicamente, pues la mujer también tiene sus ansiedades, tiene sus dificultades, porque es una gran responsabilidad enfrentar el cuidado de los hijos, la buena administración de su hogar y todas las demás cosas que rodean a una mujer. Pero cuando Jesús se enfoca en la ansiedad, allá en el Sermón del Monte, cuando les decía pongan atención en esta área, está hablando prácticamente de necesidades básicas del hombre. ¿Podré alimentar a mi familia el día de mañana? ¿Podré vestir a mi familia el día de mañana? ¿Cómo voy a lograr todas estas cosas? Y Jesús nos dice, no te preocupes por el mañana. No dice Dios, no dice nuestro Señor, no seas previsor, tú siéntate, tú quédate tranquilo, no nos dice no seas imprudente. No, dice la Escritura que si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que el Señor nos muestra que es una responsabilidad importante el suplir todas las necesidades de nuestra familia. La Biblia también nos dice que el que no trabaja, no coma. ¿Sí? Jesús nos dice que debemos de ser sabios, debemos de ser prudentes, disciplinados, planificadores, trabajadores y responsables. ¿Sí? Tenemos que ser responsables en estas áreas para tener la provisión de toda nuestra familia. Yo conozco muchos varones que realmente hacen inversión en tantas cosas y olvidan lo que es la comida de sus hijos, olvidan lo que es la vestimenta de su familia. Recuerden una cosa, aquí el Señor se está enfocando en cosas que son primordiales en el hombre, en la familia. No nos está diciendo Él, no pienses en el mañana. O sea, es ilógico. El Señor dice, no pienses para lo que va a suceder mañana, no pienses lo que va a pasar el día de mañana, no pienses lo que tienes que hacer mañana. No, nada de eso. Él está diciendo, no te preocupes por el mañana. Entonces, yo voy a agarrar las hojas de papel, voy a hacer un plan, ¿qué voy a hacer mañana? Voy a ir a mi consultorio, qué pagos tengo que hacer, si tengo que pagar la luz, si tengo que pagar teléfonos, si tengo que pagar secretarias, tengo que hacer un plan. El Señor no me está diciendo, no te preocupes por el mañana. El Señor dice, no te preocupes por el mañana. Haz lo que tienes que hacer hoy y déjame a mí lo de mañana, dice el Señor. Déjame a mí lo de mañana, eso está en manos de Dios. Haz tu plan, pero déjaselo a Dios. En realidad, el miedo al futuro es algo que genera ansiedad, genera miedos y genera preocupaciones. Piensa en una cosa, ¿nos preocupamos por lo que pasó ayer? Casi no. ¿Por qué? Porque el ayer se acabó. Tal vez estoy pensando en la posibilidad de algunas consecuencias que voy a tener que sufrir por algo que sucedió el día de ayer y que voy a tener que enfrentar hoy o mañana. Pero el centro de nuestras preocupaciones, el centro de nuestras ansiedades, siempre es el futuro, siempre será lo que aún no ha ocurrido. Por ejemplo, ahorita que estamos en el centro de esta pandemia, de repente decimos, ¿cómo va a ser nuestra vida el día de mañana? ¿Cómo vamos a seguir conviviendo con la gente? ¿Será que ya no voy a volver a poder tener fiestas en mi casa? ¿Será que me negaré a asistir a fiestas por el temor de caer contagiado por el COVID-19? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser la vida de nuestros niños en las escuelas? ¿Podemos tener la confianza de que vayan a la escuela? ¿Podemos tener, pero ¿cómo te imaginas que los pobres niños van a tener que andar con cubrebocas, con caretas, con guantes en los colegios todos los días? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Se preocupan los jóvenes, ¿cómo voy a conocer al que va a ser mi esposo? ¿Cómo voy a conocer al que va a ser mi esposa? Andan tan cubiertos que van a tener que decir, quítate el cubreboca para ver qué tan trompudo estás, ¿verdad? O qué tan trompuda estás,
La cuestión es que hay cosas que nos están causando ansiedad, temor, angustia. Por eso antes de que sucedan las cosas, siempre la ansiedad se va a apoderar de nosotros. ¿Irá a morir alguien de mi familia por COVID? O lo primero, ¿habrá alguien de mi familia que vaya a quedar contagiado? ¿Qué voy a hacer si se contagia alguien? ¿O qué voy a hacer si yo me contagio? Que yo soy el proveedor de la familia, que tengo que salir a trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Saben? Tenemos que enfrentar los problemas de hoy. El futuro, lo que va a suceder el día de mañana, hay que dejárselo al Señor. Ahora, cuando Jesús le dice a los que están reunidos ahí, escuchando ese sermón, todos los que están ahí están ansiosos, y yo creo que el Señor les decía, no se preocupen, ustedes tranquilos. La ansiedad la mostraron también los discípulos cuando alimentó a toda esa gran cantidad de gente a nuestro Señor. Señor, le dijeron, tenemos nada más unos cuantos panes y unos cuantos peces. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente hambrienta? Se tráigame todo esto. Levantó las manos al cielo, dio gracias al Señor, y ustedes saben los resultados, se multiplicó. ¿Qué me hace pensar esto? Que ante la preocupación de la falta de alimento, a lo mejor tal vez si tenemos un pan, si tenemos un trozo de carne, si tenemos solamente unas cuantas verduras, levantarlas al cielo, orar por ellas y se multiplicarán, si tenemos fe. Entonces, dijo el Señor, no se preocupen, ¿quién podrá añadir una hora a su vida? Dejen de estar ansiosos, porque la preocupación no resuelve ningún problema. Ahora, si yo tengo un problema y la preocupación resolvería mi problema, entonces voy a estar preocupado todos los días, porque todos los días vamos a tener inquietudes o vamos a tener problemas. Entonces el Señor nos reprende y nos dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué hace esto nuestro Señor? Porque simplemente nuestra naturaleza es de preocuparnos por todas las cosas, todo aquello que creo que me puede pasar, todo aquello que me va a atemorizar. ¿Saben por qué? Porque allá afuera, cuando salimos a la calle, nos vamos a encontrar con cosas espantosas y dolorosas que podemos cada uno de nosotros ver o experimentar en carne propia. Es duro salir a la calle. Solo los valientes las pueden enfrentar. Entonces, cada vez que abrimos la puerta de nuestra casa para salir a la calle, tendremos que decir, soy un valiente y voy a ir a enfrentar la vida, no importa qué tan terrorífica sea. El cobarde atraviesa la experiencia, pero con miedo. Es válido tener miedo, pero solo para enfrentarla, tienes que enfrentarla con valor. Eso es algo que tiene que suceder frecuentemente, porque hay muchos que simplemente son cobardes, enfrentan sus problemas, pero siempre con cobardía y nunca vencen en ellos. La mayoría de las veces cuando nos preocupamos por las cosas, nos damos cuenta que no fueron tan malas. Hay veces que salgo a la calle, que tengo que ir a ver a un paciente o voy a tener que hacer una cirugía y digo, caray, ¿con qué me voy a enfrentar ahí? Y de repente termino una cirugía tan rápido y me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Yo, ¿tú crees que fue tan sencillo? Fue tan sencillo. Pero hay otras veces que se me ha complicado con algún paciente y he sudado ahí, estando operando, he sudado porque de repente se rompe alguna arteria y es un sangrado tremendo que por más que le busco y no encuentro, el paciente está sangrando y uno ahí buscando dónde está esa arteria que se rompió, hasta que totalmente la encuentro, la ligo y se acabó el sangrado. Y entonces hago una respiración profunda y descanso y digo, gracias Señor porque permitiste que encontrara esa arteria. Es difícil y uno se enfrenta a esos problemas. Entonces, teológica y espiritualmente la respuesta está en nuestra relación que hay entre el temor al futuro y mi fe. El temor al futuro y mi fe. Jesús dijo,
¿Por qué estáis amedrentados? Allá en Mateo 8:26. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Nuestras preocupaciones y ansiedades provienen realmente de la falta de confianza en Dios, y todos tenemos eso. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos miedos, todos, cada uno de nosotros, todos tenemos fe, pero nuestra fe es limitada. ¿Sí? ¿Me entendieron? Todos tenemos fe, pero nuestra fe es limitada, y a veces nuestra fe nos puede ayudar a superar la ansiedad que tenemos en aquellas cosas que pueden suceder. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que Dios haga lo que prometió. Tenemos miedo de que Dios haga lo que prometió. Por otro lado, tenemos miedo cuando Dios hará lo que prometió. Eso es lo que a mí me asusta de Dios. Cuando Dios cumple aquello que prometió. Y debido a eso necesitamos nosotros vivir este mundo con fe y con la confianza en el Señor, porque nos dice ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces son cosas que el Señor prometió. Dijo, en el mundo tenéis tribulación. Él prometió que en el mundo tenemos tribulación. No que tendremos, sino que tenemos tribulación. O sea, lo está dando por sentado, que tenemos aflicciones, que tenemos sufrimientos. Esto es lo que a veces a mí me asusta, que es una palabra que se cumplirá, pero tengo que escuchar el otro lado de la moneda. Es algo que el Señor está prometiendo, pero hay que darle la vuelta a la moneda, y Dios nos promete su presencia, nos promete su gracia para que estemos o enfrentemos toda situación difícil. Y Jesús está diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, primero nos dice y nos promete lo que vamos a tener. Vamos a tener tribulación, vamos a tener aflicciones y vamos a tener sufrimientos. Pero cuando le damos la vuelta a la moneda, entonces nosotros podemos ver lo que hay inscrito en el otro lado de la moneda. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que prometió el Señor. Y esa es la gran bendición con la cual nosotros podemos tener la confianza de estar en este mundo. Muchas veces nuestra fe, al ser limitada, se ve prácticamente puesta, o la tenemos puesta en un cimiento falso, porque estamos presos por la ansiedad. Tu falta de fe es una falta de fe en las promesas de Dios. Dios nos prometió, entonces nuestra confianza debe ser puesta en Él. Dios te dice, confía en mí para el mañana. Nos dice, confía en mí con toda tu vida. Lo que les platicaba acerca de esto, que en ese tiempo cuando yo caminaba en Tuxtepec atemorizado, mi confianza estaba en Él. Yo solamente le decía al Señor, acuérdate, como si Él se olvidara de los pactos, como si Él se olvidara de las promesas que nos hace, o de los pactos que hacemos con Él. Él no se olvida de nada. Yo cuando conocí al Señor, le dije al Señor, Señor, en el nombre de Jesús rompo ese pacto que hice de morir, quiero vivir para ti. Pero llegó el día y mi fe flaqueaba. Y yo creía que podía ser algo, podía suceder algo en mi vida. Ser cristiano es confiar en Dios durante toda tu vida. No nada más el día domingo, sino toda tu vida, porque lo que vienes a hacer el día domingo es escuchar la palabra de Dios para alimentarte, para fortalecerte, para salir lleno de fe de aquí. Pero ese tanque lleno de fe va a empezarse a consumir pues, si lo pones en práctica durante toda la semana.
y vas a venir a recargarte nuevamente. Pero es necesario que tú diariamente, si dices, nomás le bajé un cuartito ahí a mi tanque de fe, llénalo ese día. Que llegues tú al día siguiente domingo con el tanque lleno de fe. Que no esperes venir a llenarte aquí, sino que tú ya vengas lleno de fe. Ser cristiano es confiar en Dios toda nuestra vida. Y yo tengo que confiar en Dios no solo por el alimento, no solo por la bebida, no solo por la ropa, sino que tengo que confiar en Dios por el cómo moriré. ¿Te preocupa? Yo le decía a mi esposa, oye, ¿te preocupa morir? Y dice, no, no me preocupa morir. Qué bueno. A mí sí me preocupa morir ahorita. De repente pienso cuándo moriré, dónde moriré, qué pasará con mi familia el día que yo muera. Son preocupaciones que tengo, pero luego mi esposa siempre me dice que acuérdate la promesa de Dios que no ha visto justo mendigar pan. No ha visto justo desamparado y a su descendencia mendigar pan. Y junto con su descendencia, debo confiar en Dios para el futuro. Yo creo que la cura más grande para la ansiedad es una cura simple, pero que no es tan simple cuando parece que estamos dentro del problema. Es simple entender, pero es difícil de aplicar. Podemos entenderla, pero al momento de que tenemos el problema, no sabemos cómo aplicarla y tenemos miedo. La cura simplemente es simple. ¿Cuál es la cura? Tienes una aflicción, tienes un temor, tienes una tribulación, tienes miedo, tienes pánico. Sumérgete en la palabra de Dios. Esa es la cura. Sumérgete en la palabra de Dios porque en Él encontrarás un fortalecimiento en tu fe. Tienes que entender las promesas de Dios. ¿Cómo vas a entender las promesas de Dios? Sumergiéndote en la palabra de Dios. Tienes que tener un conocimiento de la presencia de Dios. ¿A qué voy con esto? Si quieres tener un conocimiento pleno de Dios, tienes que sumergirte en la lectura de la palabra de Dios. Por eso mucha gente en las iglesias no tiene fe, porque no se sumerge en la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tenemos miedo de que Dios muchas veces no esté allí cuando tenga el problema, cuando lo necesitamos, o que no hará lo que Él dijo que haría. A veces ese es el temor. Cuando de repente estás tú en el hospital ante un ser querido ahí que está muriendo, de repente estás orando al Señor y viene esa sensación, Señor, te necesito en este momento. ¿Estás tú aquí? Y queremos que sea un milagro inmediato. Pero ¿sabes qué? Dios va a responder a tu corazón cuando tengas puesta toda tu confianza en Él. Porque con toda la confianza que tengas puesta en Él, si aún falleciera tu ser querido, tú vas a estar en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor te va a consolar. Hay diferentes tipos de ansiedad y están relacionados con el futuro. Y voy a mencionar 3 tipos de miedo, 3 tipos de preocupación o ansiedad que nos afligen. El primero son los miedos específicos. Un miedo específico. Son fobias que mencioné anteriormente, como es el miedo a los lugares pequeños y cerrados, el miedo de hablar en público, el miedo de morir. ¿Sabes? Hay mucha gente que tiene temor de morir. Y más ahorita con la pandemia, que de repente quedas infectado y dices, ya píntenme la cruz, ¿sí? Porque me voy a morir. Porque ¿quién se salva del COVID? Y te voy a decir una cosa, muchos se han salvado del COVID. Pero también muchos se han muerto. Pero es ahí donde tenemos que poner en práctica nuestra fe. Hay miedo al dolor. ¿Cuántos te dan miedo al dolor? Dicen, ay, ya me está doliendo aquí, estás aterrorizado, atemorizado. Es necesario poner en práctica nuestra fe. Miedo a los gatos, miedo a las serpientes, miedo a las arañas, miedo a tu suegra. En fin, son miedos y ansiedades específicos y hay maneras específicas de lidiar con ellas. Y si, ¿cómo me curo del miedo a mi suegra? Pues divórciate y no la vuelves a ver. No es cierto. Hay también los miedos no específicos. Ese miedo
Ese tipo de miedo es un miedo debilitante, que te acaba tu vida. Es algo que los filósofos definían como un miedo sin nombre. Tienes miedo a aquello que no sabes ni qué. De repente dices, ¿a qué le tengo miedo? Fíjense que algunas veces a mí me ha pasado que de repente le digo a mi esposa, estamos en la casa tranquilos y ¿sabes qué? Tengo miedo. Me está entrando un espíritu de temor. ¿Y qué tienes miedo? No sé, le digo, no sé, pero tengo miedo. Y me empiezo a estresar y tengo miedo. Y ¿saben qué? Yo estoy en la comodidad de mi casa. Y entonces lo que me dice, ¿sabes que vamos a orar? Y oro al Señor y reposo en Él, descanso en Él. Y eso se va. Son los ataques del diablo. Es una condición que creo que todos hemos experimentado en algún grado u otro, donde estás dando vueltas, las manos te tiemblan, estás sudando y dices, pero es que no entiendo a qué le tengo miedo. Sabes que estás asustado, pero no sabes a qué, que puedes tener un ataque de ansiedad, que no sabes ni idea, no tienes idea de a qué le estás teniendo miedo, y eso tiene que ver prácticamente con ese espíritu de terror. Ese tipo de temor puede resultar ser tan aterrador, tan paralizante y a la vez que no sabemos ni siquiera a qué le tenemos miedo. Aquí es donde los psiquiatras se enriquecen. Aquí es donde los psiquiatras, tú llegas al psiquiatra y él como pues tú le dices, pues es que tengo miedo y no sé ni a qué, él empieza a husmear, empieza a escarbar en tu vida hasta identificar por qué tienes ese temor a lo desconocido, a algo que tú no sabes, ¿sí? Entonces vamos a gastar mucho dinero ahí con ello y pues prácticamente tu sufrimiento tal vez se solucionará cuando se indague y se escarbe en lo que es tu vida. Porque fíjense que hay una cosa, que toda la forma que vivimos de nuestra infancia, la forma en que fuimos educados, o los eventos en que nos vimos enfrascados, problemas o accidentes de automóvil, o que te quemaste con agua caliente, en fin, son cosas que tú le vas a tener temor, ¿sí? Es como en esa serie de la película de Tronos, ¿cómo se llama? Juego de Tronos. Este hombre que le dicen el cara de perro, que se quemó en su infancia del rostro. Él era un hombre guerrero que no le tenía temor a nadie. Pero le pones un cerillito enfrente y lo hacías correr. Es algo que pasó en su infancia, le tenía terror al fuego por eso. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ir hacia atrás. ¿Por qué le tengo miedo a algo que no entiendo? ¿Por qué? Si es desconocido, pero en cierta manera te estás enfrentando a él y tenemos que regresar a nuestra infancia para investigar qué es lo que pasó ahí. Y en eso nos ayuda Dios. Porque tú si buscas a Dios, te sumerges en su presencia y dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces el Señor te va a llevar a tu infancia o te va a llevar al lugar donde comenzó todo eso, el lugar donde te dio terror. Y a veces los padres tenemos la culpa también, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, a mi hija, ¿sí? Ella le tenía terror cuando nos accidentábamos en auto y nunca hemos sufrido un accidente severo, golpecitos así. Pues cuando era bebé, ella decía, ay papá, perdóname, yo no fui. Y dije, tú tranquila, yo sé que tú no fuiste, entonces tuvimos que trabajar en ello con ella, en darle la confianza, en que ella se sintiera que no era culpable, pero ella se sentía culpable. Yo no sé de dónde surgiría eso, pero bueno, ella es muy sensible, ¿Por qué? Porque inclusive ella no puede ver que un perro haya sido atropellado, le da terror y hasta se pone a llorar. De lejos puede ver algo y ya va ahí hecha bolita atrás en el asiento porque le da terror, le da angustia, le da ansiedad ver a un perrito sufriendo. Ayer estábamos en la tortillería, antier entró a la tortillería y había un perro que estaba ahí. Yo no vi qué estaba haciendo mi hija,
Pero de repente veo una mano que se estira, la mano de hija, dándole un taco al perro. Dice, pobrecito, es que se le antojó. Pues todo el mundo es diferente, ¿sí? Entonces tenemos que escarbar en nuestra infancia o en nuestra vida a lo largo de toda la vida qué es aquello que nos causó temor. Puede haber todo tipo de cosas ocultas involucradas en esto, y a veces cuando se sufre ansiedad, como a veces lo llego a pasar también, ustedes van a decir, ay, este pastor tiene muchas ansiedades. Pues no sé si usted es libre de la ansiedad, pero a mí constantemente tengo ansiedad. Por ejemplo, si mi esposa sale en el auto que va a cierto lugar, pero veo que ya se tardó, empiezo a preocuparme. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se está tardando? Realmente habrá sufrido un accidente automovilístico. Gracias a Dios que hoy hay teléfonos celulares, pero desafortunadamente a veces cuando les llamo para ver qué pasó, dónde están, no contestan, ¿sí? Y más me atemorizo si no recibo la respuesta del otro lado del celular, pues sí me angustia. ¿Y por qué no contesta? ¿Le habrá pasado algo? Y trato de ver quién andaba cerca de ahí para investigar, ¿no? Empiezo a inquietarme. ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué se está tardando tanto? Pero bueno, son los miedos, los temores. Cuando voy a desayunar, cuando quedo con alguna persona de verme en un cierto restaurante para desayunar, me empieza la ansiedad que no llega. Empiezo a mirar el periódico, miro un libro y no sé ni siquiera lo que estoy leyendo, miro hacia la puerta para ver si llega, no llega, y sigo ahí fingiendo que estoy leyendo. Y si ustedes me preguntaran, ¿qué está leyendo? Ni lo sé, estoy fingiendo, tratando de enmascarar mi ansiedad. Y de repente cuando ya veo el reloj y veo que a la puerta no llega, más tengo ansiedad. Cuando ya la veo a la persona estando entrando, entonces ya me relajo y me tranquilizo. Son ansiedades. Cuando no sabemos por qué tenemos esas ansiedades, hay que mirar nuestro pasado. Hay que ir a nuestro pasado. Eso puede ayudarnos a descubrir cosas de nosotros mismos, y si no la descubrimos, pedirle a Dios para que nos ayude a descubrir por qué ese temor. Por eso esa ansiedad sin nombre está enraizada en un miedo aún más profundo. Cuando tú tienes esa ansiedad a algo desconocido, siempre es el miedo al futuro, a algo más profundo. Esto lo vería desde la perspectiva cristiana, porque esa ansiedad sin nombre podría estar más profundamente arraigada a lo que voy a llamar el tercer tipo de ansiedad, conocida como inquietud. Ya ha escuchado cuando una persona dice, ¿por qué estás tan inquieto? Pues estás sufriendo un tipo de ansiedad, una ansiedad a algo desconocido. Si alguna vez leyeron a San Agustín, el santo, ¿sí? Hay una oración en su libro, ese libro titulado Las Confesiones, cuando él escribió, dice, oh Señor, nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos. Nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. Nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. ¿Sabe? Nos está diciendo que cuando tu corazón está en la presencia del Señor, hallarás el descanso a tu vida. La inquietud es un tipo particular de ansiedad o de temor, es una especie de temor de inseguridad ante una responsabilidad o ante una situación difícil o una preocupación personal, que según los existencialistas no tiene nombre. O sea, es una inquietud a algo que no tiene nombre, no lo pueden bautizar con un nombre específico. San Agustín dijo nuevamente, esa ansiedad, esa inquietud tiene sus raíces en nuestro alejamiento y alineación básico de Dios. Esa inquietud tiene sus raíces en nuestro alejamiento de alineación con Dios. O sea, nos estamos saliendo de curso, nos estamos separando de Dios. Sigue diciendo, porque nuestras vidas están fuera de orden si estamos separados de Dios. Separados de Dios, nuestras vidas son un desorden.
Y sigue diciendo ahí en su libro, y estar fuera de la comunión con Dios es una intensa y poderosa provocación para tener miedo. No solo tememos al Creador, sino tememos a su creación. Empezamos a temer a la vida misma, porque no estamos realmente en comunión con el autor de la vida y el Señor de toda la vida. Creo que la única manera para superar esto es lo que dijo San Agustín. Y vuelvo a tomar un párrafo más de su libro. Dice, nuestro corazón va a permanecer inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. ¿Por qué estás tan inquieto? Porque no estás alineado con Dios. ¿Por qué estás tan inquieto? Porque no te sumerges en la búsqueda de Dios. Por eso hay esas inquietudes, y esto es lo que Jesús le dijo a su pueblo allá en Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, nos dice, no estén inquietos. No se turbe su corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? No tengan miedo al futuro. No tengan miedo al futuro, no tengan miedo al mañana, porque dice el Señor, yo me voy a ocupar del día de mañana. Dios es el Dios del mañana. ¿Entendieron, mis hermanos? No preocuparnos, y dice el Señor, me voy ahora, pero voy a dejar algo detrás de mí. Les voy a dejar un legado, les voy a dejar una herencia. ¿De qué se trata? Se trata de su paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí eso lo encuentran en Juan 14:17. La paz os dejo. Sé que no te inquietes. ¿Por qué? Porque te estoy dejando mi paz. La paz de Dios es la que va a quitar esa inquietud de nuestra vida. Es la que nos va a aquietar. Es lo que nos va a dar la paz, la tranquilidad. En otras palabras, la paz de la que habla nuestro Señor Jesucristo es totalmente opuesto a la inquietud. Es totalmente lo contrario de inquietud. Lo contrario de una inquietud es tranquilidad. ¿Qué te va a traer la paz de Dios? Te va a traer tranquilidad, te va a traer serenidad, te va a traer calma, te va a traer armonía. ¿Cómo vamos a poder estar en armonía cuando estemos en armonía con Dios? Cuando estemos alineados con Dios. Cuando estemos caminando juntamente con Dios. Cuando estemos siguiendo sus pisadas. Es una calma de espíritu que viene cuando estás en comunión con Dios. Y puedes confiar en Él para el mañana. ¿Y Él por qué? Porque Él es el que conquista el miedo y Él es el que tiene control del mañana. Tú simplemente ponte en manos de Dios, sumérgete en Dios y ten confianza en Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Tenemos esa prohibición negativa del Señor que dice, no tengas miedo. Perdón, el Señor nos está diciendo, no tengas miedo. Es una orden que nos está dando. No tengas miedo, pero también estamos llamados a animarnos los unos a los otros. ¿Sabe? Tenemos que animar a los que se sienten con temor, con inquietud. Tenemos que animarlos, tenemos que transmitirles nuestra fe. Con la transmisión de nuestra fe les va a ayudar mucho. Tenemos prácticamente que animarnos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Es ayudar a otra persona a encontrar o tener valor en su vida. Dice Josué 1:9, no te lo he ordenado yo. Dice, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces nos da la orden del Señor que no te atemores. ¿Por qué? Porque no estás yendo solo, no estás caminando solo. Porque donde quiera que tú vayas, por donde vayan tus pies, ahí estaré yo contigo. Así que te ordeno que no tengas miedo.
No tienes pretexto para tener miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo voy contigo. ¿Cuántos vieron la película del Mago de Oz? Qué bueno, mira. Cinéfilos. Algunos nos podemos identificar con alguno de los personajes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de El León Cobarde? ¿Sí? El león cobarde representa nuestro temor, nuestra ansiedad. ¿Y qué necesitaba él? Él necesitaba superar su problema, estaba buscando coraje, y que los demás miembros de ese equipo empezaron a ayudarle mutuamente, ¿sí? Le ayudaron entre todos. ¿Para qué? Para recuperar su coraje que había perdido. Él necesitaba valentía. Es por eso que debemos animarnos los unos a los otros, porque todos necesitamos coraje. Termino con esto. ¿Cuál es el ingrediente indispensable y necesario para tener coraje? ¿Qué es lo que debes de tener absolutamente antes de poder tener coraje? Más fácil. ¿Qué necesito para tener coraje? Pues que me hagan enojar. No. Hay una frase latina que dice sine qua non, que significa sin la cual no. Sin la cual no. Es una condición previa y necesaria para el coraje. Nunca podremos tener coraje sin ¿qué cosa? Tienes que tener miedo. El miedo te lleva a tener coraje. Ahora, tienes que tener miedo o no podrás tener coraje. El coraje es despertado por el miedo. Porque no puedes tener miedo y no tener coraje. No puedes tener miedo y no tener coraje. Pero no puedes tener coraje sin tener miedo. No puedes tener coraje sin tener miedo. Esto es lo que mis hermanos llamamos miedo. ¿Por qué digo esto? Porque no necesitas valor para hacer aquello que no tienes miedo de hacer. Algo que dice, esto está con los ojos cerrados, no necesitas valentía. ¿Por qué? Porque tú tienes control de todo ello. Entonces existe el valor para los que tienen miedo. Es cuando por primera vez traté un paciente de varices y apliqué una terapia conocida como escleroterapia. Saben, esa noche no dormí. Tuve valor para enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegó mi primer paciente para esclerosarle una vena, porque venía con ese problema de insuficiencia venosa, entonces tenía una vena bastante gruesa y dije, la voy a esclerosar. Ese día me llegaron 3 primeros pacientes para tratarlos de varices. Y puse en práctica esa técnica que nunca había hecho, de inyectarles una sustancia en su vena. Teniendo yo todo el conocimiento del funcionamiento de los esclerosantes, aún así al aplicarlo me dio miedo. Porque no tenía el asesoramiento de algún maestro o alguien que me pudiera decir, sabes que así es, que te pudiera fortalecer tu confianza en el tratamiento, ¿verdad? Yo lo hice solo. Puse en práctica todos mis conocimientos adquiridos a través del tiempo, lo inyecté a ese primer paciente, inyecté un segundo, un tercero, y esa noche no pude dormir. Dije, a ver, mañana las demandas que pueden llegar porque se me pudrió la pierna. ¿Y saben qué? No pasó nada. No pasó nada. No, en ese tiempo no era cristiano. Pero llego al consultorio y digo, Señor, pues hoy aplicaré tratamientos a pacientes. Si tú no estás conmigo, de nada sirve este medicamento. El medicamento no sirve para nada si tu mano no está en él. Entonces pongo mis manos en el Señor, pongo mi confianza en el Señor, de que Él es el médico de médicos y que Él va a hacer las cosas mejor que cualquier ser humano. Hoy en día no tengo miedo de hacer una escleroterapia. Lo hago con los ojos cerrados. No estoy mintiendo porque no puedes inyectar una vena con los ojos cerrados, pero me estoy refiriendo a que sin ningún temor pincho una vena, inyecta el esclerosante, sale, nos vemos mañana. No me preocupo. ¿Por qué? Porque sé hacerlo.
porque sé que Dios me está guiando mis manos, ¿sí? Entonces, tener coraje es hacer lo que temes hacer. Tener coraje es hacer lo que temes hacer. Entonces, yo tuve coraje para hacer eso, aplicar el medicamento a los primeros pacientes, lo hice con coraje, pero tenía miedo. Pero lo hice y lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque todo ese temor se perdió. Lógicamente, igual sucedió. Cuando operé mi primer paciente con hemorroides, una cosa es estar viendo a los maestros, no puedes meter tú las manos. Otra cosa es ver los dibujos, las imágenes, las fotos y las explicaciones en los libros de medicina. Otra cosa es a meter los dedos, tocar la mucosa, sentir la hemorroide, hacer el procedimiento. De repente dice, oye, en el libro está bien marcadito lo que es el esfínter, lo que es esto y aquello. Y uno dice, aquí viéndolo en carne propia, como que cuesta trabajo identificarlos, pero sabes que si pones atención lo identificas. Pero tuve miedo. Pero tuve el coraje de hacerlo, no fui, ay, no voy a entrar al quirófano. Me llamen a otro cirujano, no, lo hice yo, tuve coraje de hacerlo. Es por eso que necesitamos animarnos y ayudarnos unos a otros a superar ansiedades, a superar miedos, las aprensiones que nos impiden vivir para Dios. Tenemos que enfrentar todo con valor. El valor enfrentando a tus miedos. La paz os dejo, la paz os dijo el Señor, no se las doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Póngase bien. Si tú has pasado momentos de temor, de miedo, la forma de cómo solucionar tu problema es igual de sencillo, pero difícil. Sencillo en que solamente es abrir la Sagrada Escritura y sumergirte en la presencia de Dios. Cuando estamos pasando constantemente por temores, por miedos, y es algo que nos está afligiendo la vida, es porque nos hemos salido del camino de Dios. No estamos alineados con Dios. Y necesitamos estar caminando en armonía con Dios. ¿Cuál es la solución a tus temores? Confía en Dios. ¿Tienes temor de la pandemia? ¿Tienes temor de la enfermedad? ¿Tienes temor porque te han recortado tu salario o porque perdiste tu trabajo? ¿Tienes temor y estás angustiado porque los bancos están prácticamente molestándote porque no has pagado, porque te has retrasado? ¿Tienes temor porque no tienes para pagar la renta de casa, la hipoteca? ¿Tienes temor porque te quedaste sin trabajo y no sabes cómo vas a suplir las necesidades de tu familia? Sumérgete en la palabra de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios, porque en Él encontrarás la paz. Recuerda, esto que está pasando es algo que el Señor prometió, que habría tribulación, que habría aflicciones, que habría enfermedades, pero dice el Señor, confía porque yo he vencido. Confía porque yo he vencido. Y no tengas temor porque dice el Señor también que Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solamente vive tu día y déjale el futuro a Dios. No sé por qué situación estés pasando tú, que me estás viendo o estás escuchando, pero quiero decirte, ten confianza en Dios, ten fe en Dios, porque de estos problemas en los cuales tú estás pasando, va a llegar el día en que te va a dar risa, porque muchas veces nos angustiamos terriblemente y cuando ya pasamos el problema, nos da risa porque decimos, por esta cosa me angustié, por esta cosa yo estaba sufriendo. Poner nuestra confianza en el Señor nos va a llenar de paz, de tranquilidad y vamos a estar en armonía con Dios. Si tú quieres en esta tarde entregar tu vida al Señor o poner tu problema en sus manos, di conmigo esta oración. Señor, en esta mañana, en esta tarde, yo pongo mi vida en tus manos.
Te pido que me perdones, que me guardes, que me bendigas, Señor. Te pido que me perdones los pecados que he cometido, Señor. Te invito a que vengas a mi vida, Señor, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano inunde mi corazón. Señor, he vivido tanto tiempo sin paz. Mi vida ha sido tan problemática, con tanto miedo, con tanta aflicción, Señor, que no sé ni qué significa paz. Pero yo confío en ti, Señor, que tu presencia misma entrará en mi corazón y que me dará esa paz, conoceré esa tranquilidad y esa armonía que es vivir en ti. Señor, yo te pido por toda la familia, por todo lo que me rodea, por mi trabajo, Señor, que tu paz irradie a través de mi vida todo lugar donde yo me encuentre. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, amigos que me escucharon, que tengan paz en su corazón y no tengan miedo, no tengan temor. Busquen al Señor y sumérgense en Él. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Adiós.